bienvenidos al primer café, jueves 30 de diciembre, escogido por las dos principales centrales sindicales españolas para convocar una jornada de movilizaciones por la semana de 35 horas y los derechos de los desempleados. Un día en el que nuestro invitado no podía ser otro que el secretario general de UGT, Cándido Méndez, a quien les recuerdo que pueden dirigir sus preguntas a través de nuestro número de correo electrónico para que las sumemos a las de los contertulios aquí presentes. Señor Méndez, muy buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí en esta casa en un día. Imagino que de aquí se irá a hacer un montón de cosas, ¿no? Tendrá que organizar esas movilizaciones. Bueno, las movilizaciones ya están organizadas, pero sí, a lo largo del día de hoy pues tengo que estar en contacto con los compañeros y ver si hay algún tipo de novedad, pero no va a haber ningún problema. Pues tenemos aquí a Luis Ignacio Parada. Buenos días. Sí, buenos días. A Mamen Gurruchaga. Buenos días, Isabel. Buenos días. Y a José Mari Calleja. Buenos días, Isabel. Muy buenos días para someter a interrogatorio al señor Méndez. No, para comentar. Yo la verdad es que estoy un poco sorprendida porque hombre, considerando ayer mismo nos daban las cifras de contratación de los últimos 2 años y medio desde que ha entrado en vigor la reforma laboral, ¿no? 1 millón de contratos indefinidos suscritos desde que entró en vigor esta reforma. España, el país de Europa que más empleo ha creado, que crea la mitad del empleo que se crea en toda la Unión Europea, varios acuerdos firmados entre el gobierno y los sindicatos. Yo no sé, ¿hay ambiente para una jornada de movilizaciones en toda España? ¿Se dan las condiciones? Pues sí, claro que hay ambiente porque hay inquietud. Hay inquietud y hay una disconformidad muy profunda en las trabajadoras y los trabajadores españoles por la situación. Porque aunque esas cifras corresponden con la realidad, en concreto el número de contratos indefinidos es de 1 millón como consecuencia de la aplicación del acuerdo para la estabilidad del empleo que firmamos los sindicatos y la patronal, pero son más los contratos, hay 300 y pico mil más, son casi 1.400.000 contratos indefinidos. Es verdad que se está creando empleo, pero junto a esa circunstancia seguimos siendo el país de Europa de nivel de paro más alto. Prácticamente seguimos duplicando la media de la Unión Europea. Estaremos probablemente y lamentablemente en torno a 3 millones de parados a finales de este año. Precariedad en el empleo. Tenemos pues prácticamente una precariedad en el empleo que está por encima del 30%, digamos que siendo el efecto positivo de la estabilidad insuficiente, y además se da la circunstancia que el 60%, más del 60% de los contratos en precarios son de duración inferior a 1 mes. Digamos, hay muchos problemas en el orden laboral y luego tenemos otro problema muy grave, que nuestro país, España, junto con Grecia y Portugal, es el país de mayor nivel de desigualdad de la Unión Europea. Y bueno, al margen de la propaganda del gobierno, la realidad es muy tozuda y lógicamente tenemos lógicamente que exigir que haya un cambio en la orientación del comportamiento del gobierno, en la política económica del gobierno, en la política fiscal del gobierno y un cambio también en las posiciones de la patronal para contribuir a la generación de más empleo y para mejorar la protección social en nuestro país. Esas son las razones de la movilización. Viéndolo desde fuera, uno le da la sensación de que UGT en este momento concreto se desmarca de comisiones y se desmarca de los acuerdos que tenía firmados para apoyar al PSOE y su política reivindicativa. ¿Es así o me estoy equivocando en la apreciación? No, concretamente en el día de hoy no solo no nos desmarcamos de la otra central sindical, sino que estamos marcando una gran coincidencia, que es la de estas movilizaciones, a favor precisamente de un cambio en el rumbo de las cosas. Nosotros no estamos en ningún caso estamos condicionados por la política o por la posición política de ningún partido, por lo tanto tampoco por la posición del Partido Socialista Obrero Español, ni en el presente, ni lo hemos estado en el pasado, ni lo vamos a estar en el futuro. No tenemos ningún tipo de subordinación ni condicionamiento distinto de que es el de servir al interés de los trabajadores de nuestro país, que es nuestra prioridad fundamental. Pero bueno, esta es una crítica que cada vez que la Unión General de Trabajadores alza la voz en defensa... Una pregunta, ¿eh? Bien, digo, es una pregunta en su caso, pero es una crítica que de manera recurrente pues se suele utilizar contra la Unión General de Trabajadores cuando alzamos la voz para defender los intereses que legítimamente representamos en este país, que son los intereses de las trabajadoras y de los trabajadores. Y es una crítica bastante desazonante por superficial. Se suele utilizar sobre todo por parte de los voceros del gobierno del Partido Popular.
Y al Partido Popular esta crítica a hacer política, pues le sirve lo mismo para un roto que para un descosido. Por ejemplo, el señor portavoz del Gobierno, el señor ministro Piqué, el independiente, que en este momento es el portavoz del señor Aznar, el otro día utilizó la misma crítica cuando la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, que está compuesta por unos probos liberales, que lo que pretenden es precisamente que se abaraten los precios de la energía, cuando le acusaron de estarle regalando 1 billón de pesetas, y es la realidad, a las compañías eléctricas. No tienen otro argumento, y a mí, francamente, esa crítica, primero me deja frío, pero segundo, una cierta preocupación, porque me recuerda una anécdota que me contaron hace tiempo y que ocurrió en la época del tardofranquismo. Un joven gobernador civil, en la época del franquismo, una vez que salió designado como gobernador, para Barcelona concretamente, fue recibido una audiencia por el Generalísimo, por el dictador Franco. Y en aquella audiencia, el Generalísimo le dijo a este joven gobernador civil: joven como yo, no se meta en política. Yo creo que, francamente, hay algunas críticas que están fuera de lugar en una sociedad moderna y, desde luego, por lo menos apuntan a que quienes hacen esas críticas están, en cierta medida, estancados en el discurso de la dictadura. Pero ¿no da un poco la sensación de que esta movilización que están convocando de forma conjunta tanto UGT como comisiones obreras puede ser la última movilización, bueno, la última de esta etapa en la que se visualiza esa unión entre los dos sindicatos? Es decir, que a partir de ahora da un poco la sensación de que comisiones obreras está teniendo una postura, digamos, más negociadora, no sé si más dialogante, pero desde luego más tendente a llegar a acuerdos con la patronal que ustedes, y que a partir de ahora va a haber una división o un enfrentamiento o una disparidad que no existía hasta ahora entre comisiones y UGT? Bueno, desde luego nosotros no estamos en esa lógica, y la voluntad y el empeño de la Unión General de Trabajadores es precisamente el defender la unidad de acción de una manera muy clara, porque consideramos que desde el reconocimiento de la pluralidad del movimiento sindical y desde el reconocimiento de que somos dos organizaciones soberanas, el vector del trabajo sindical debe de ser fundamentalmente el de aunar esfuerzos para mejorar las condiciones de vida y de trabajo y de salario de las trabajadoras y de los trabajadores españoles. Por lo tanto, nosotros no vamos a estar por esa labor, y lo que haremos será intentar superar las diferencias que se puedan plantear en cada momento. Tenemos experiencia en superar diferencias con comisiones obreras y tenemos experiencia, por lo tanto, en reforzar la unidad de acción y superar mediante el entendimiento los problemas que se puedan plantear. Yo puedo traer a colación una anécdota. Ha venido bien provisto de anécdotas, ¿eh? Sí, es una anécdota interesante que se remonta al año 1990, cuando estábamos en el mejor momento de la unidad de acción, después de la huelga general del 14 de diciembre. Llevaba el actual secretario general de Comisiones Obreras pocos años en el ejercicio de su cargo, y en el año 1990, como consecuencia de las elecciones sindicales, a Comisiones Obreras tuvo la ocurrencia de preavisar todas las empresas españolas a espaldas de la Unión General de Trabajadores, y se generó un conflicto muy serio, porque la torpeza de comisiones fue muy grave, pretendiéndole ganar por la mano a la Unión General de Trabajadores en las elecciones sindicales, cosa que no consiguió. ¿Por qué sacó a relucir este hecho? No para hacer un reproche con carácter retroactivo, ni muchísimo menos, simplemente para poner de manifiesto que la Unión General de Trabajadores siempre ha tenido la voluntad y el empeño de superar las diferencias con comisiones. Después de aquella fecha, pues volvimos a recuperar la unidad de acción, reforzamos la unidad de acción, estamos en unidad de acción y seguiremos en unidad de acción. ¿No se ha roto entonces esa luna de miel? Porque hay indicadores que parece que apuntan que a partir de ahora va a haber enfrentamiento entre ustedes. El último acuerdo ustedes no estuvieron y comisiones sí estuvo. Bueno, nosotros no hemos estado en ese acuerdo por una razón evidente y elemental, ¿no? Además, es una razón que tiene directa relación con las movilizaciones de hoy día, del día 3 de diciembre. Ese acuerdo está en el marco de los presupuestos, que son los presupuestos del INE, donde el Gobierno lo que hace es regalarle en torno a 300.000 millones de pesetas a los empresarios, mientras rechaza la propuesta sindical de que al menos a los trabajadores que están en peor situación o a los parados de larga duración con cargas familiares se les facilite un subsidio por desempleo. Digamos que el Gobierno le quita dinero a los trabajadores en paro, que legítimamente le corresponde porque son cotizaciones por desempleo, para dárselo a los empresarios. Esa es la discrepancia fundamental que nosotros tenemos con ese
con esa propuesta, porque es una propuesta en este momento del Gobierno, es una enmienda del Partido Popular, no está firmado todavía por Comisiones Obreras, Comisiones todavía no lo han firmado. Pero lo van a firmar. Ha dado el acuerdo verbal, no sé si lo firmarán o no. Nosotros tenemos una razón en función del contenido y en función de la propuesta sindical unitaria que en esa mesa manteníamos. Estas posiciones del Gobierno son las mismas que el Gobierno tenía hace mes y medio. El 15 de octubre tenía estas mismas posiciones y las rechazamos unitariamente. Yo no sé las razones que tendrá Comisiones para firmar. Pero el acuerdo no es solo eso, ¿no? El acuerdo tiene más puntos, ¿no? Algún punto, por ejemplo, algún punto. Por ejemplo, es el punto de penalizar los contratos basura. Bueno, vamos a ver. El Gobierno, a principios de este año, al 1 de enero del año 1998, es decir, a principios de este año, ya estaba facultado, porque así lo planteamos en su día, ya estaba facultado para incrementar la cuota por desempleo en 0,8 puntos a los empresarios. Desde el 1 de enero del 98. Eso se puede comprobar simplemente remitiéndonos a los presupuestos del año 1998, que son públicos, y se puede comprobar lo que estoy diciendo. ¿El Gobierno qué es lo que ha hecho? Pues al final lo que ha hecho ha sido rebajar la hipótesis de trabajo inicial que tenía. Digamos, con casi un año de retraso. Va a incrementar la cotización por desempleo, pero no en el 0,8, sino en el 0,5. Es verdad que hay un incremento de la cotización por desempleo superior para las trabajadoras, para los contratos de las empresas de trabajo temporal en 1,5 puntos. Pero, para que nadie se lleve engaño, no es ese el factor que va a impedir que se utilicen las empresas de trabajo temporal, porque las empresas de trabajo temporal se utilizan no por una razón del costo que puede generar el empleo de la empresa de trabajo temporal, se utilizan porque son empleos de usar y tirar. Más del 60%, no el 30% como dijo el señor ministro ayer, más del 60% de los contratos de las empresas de trabajo temporal tienen una duración inferior a 5 días. Por lo tanto, bueno, ese problema no se va a resolver Luis Ignacio, en ningún caso. perdona, que llevaba mucho rato Luis Ignacio Parada queriendo intervenir. Lo que estoy es simplemente explicando las razones de la Unión General de Trabajadores y quiero hacer una manifestación muy clara y muy rotunda, desde el respeto a las posiciones de los compañeros de comisiones. Yo rogaría a todos nuestros contertulios y al señor Méndez que las intervenciones fueran lo más ágiles posibles para que nos dé tiempo a tocar todos los puntos que tenemos sobre la mesa. El problema que tengo es que hay preguntas o interrogaciones que no se pueden contestar con un sí o con un no. Cuando se puedan contestar con sí o con no, yo así lo haré. Bien, es evidente que no hay respuestas que puedan contestarse tan precisamente con un sí o con no, sobre todo cuando no se quiere decir no exactamente la verdad, sino algunas cosas que hay alrededor. Por ejemplo, todo lo que ha manifestado hasta ahora con respecto a las motivaciones, a las razones profundas de las movilizaciones de hoy, están referidas al desempleo, a los contratos basura, a la incentivación de los trabajos que puedan crear los empresarios. Sin embargo, los motivos oficiales que figuran son la jornada de 35 horas y la reacción a la reforma fiscal. ¿No cree usted que, según lo que ha demostrado en Francia y en los países en los que se ha implantado, la reducción de jornada es una aspiración social lógica, como la consecución de la jornada de 12 horas, la de 8 horas, las vacaciones pagadas, pero que no tiene nada que ver con la posibilidad de crear empleo, y que la reacción a la reacción de los impuestos constituye mercancía muy difícil de vender a los trabajadores como para movilizarlos hoy en toda España? Yo, si me permite, le voy a decir una cosa. Yo siempre digo la verdad y usted no se ha leído. Permítame que se lo diga. Los objetivos de las manifestaciones de hoy, día 13 de diciembre. Usted no se las ha leído porque todo lo relacionado con la protección por desempleo, con el empleo, tanto en estabilidad como en incrementar el número de puestos de trabajo, son objetivos de las manifestaciones. Efectivamente, también hay otros dos objetivos fundamentales. Uno, el de exigir la reducción de jornada a 35 horas como mecanismo para generar puestos de trabajo, más puestos de trabajo. Y el otro objetivo es el de exigir una política fiscal más justa, o dicho en términos de rechazo, contra la injusticia fiscal del PP. Isabel, te ruego que no me regañes si me extiendo excesivamente, pero las preguntas yo no le regaño, pero es que si se extiende excesivamente los telespectadores se desconectarán. Me genera... El problema es que tengo entonces no le oirán. Que tengo que explicarlo para decir la verdad y toda la verdad. Y toda la verdad. En nuestro país, como el resto de los países europeos, luchar contra el paro exige que se tomen medidas comprometidas a favor del empleo, como es la
medida de la reducción de la jornada laboral a 35 horas. Estas medidas se han tomado en los países europeos donde hay mayor sensibilidad en la lucha contra el paro, como puede ser el caso de Italia, como puede ser el caso de Francia, como puede ser el caso de varios países también de Centro Europa, que bajo diferentes modalidades están persiguiendo el mismo objetivo, y en una situación en la que el crecimiento de la productividad está basado de una manera tan brutal en el aporte tecnológico, o abordamos decididamente la redistribución social del tiempo de trabajo, o el problema del paro se va a mantener como un problema dramático para millones de ciudadanos en Europa y para cientos de miles, también millones de ciudadanos en nuestro país. ¿Cómo se concretaría? Vamos a ver si lo podemos visualizar. ¿Cómo se concretaría el hecho de que se reduzca la jornada laboral de 35 horas con la creación de puestos de trabajo? ¿No puede ocurrir que al final se pueda reducir la jornada de 35 pero no se creen más puestos de trabajo? Es que además... Es decir, ¿cómo se concreta la reducción de esa jornada en el aumento de puestos de trabajo? Es que además, caso práctico, estadísticamente, si es estadísticamente los países que tienen semanas laborales más largas, como es el caso del Reino Unido y el caso de Japón, por ejemplo, son los países que menos tasa de desempleo tienen. Bueno, eso ya me lo dijiste una vez y luego... ¿Es verdad? Y luego, ¿verdad? Eso estadísticamente es cierto. Hasta fui a comprobarlo y eso no es así. Hombre, eso no es así. En Europa las jornadas laborales semanales son de menor duración que la jornada laboral en nuestro país, precisamente en los países como Dinamarca, como Alemania, como Holanda, que tienen un nivel de paro pues claramente inferior al Reino Unido, al de tiene la semana más larga y el que tiene menos paro. País. Será el caso del Reino Unido, pero en la mayoría de los países precisamente la regla es la contraria. Digamos que el caso del Reino Unido que tú mencionas sería la excepción que confirma la regla que yo estoy planteando. Nosotros tenemos, en relación con la reducción de la jornada laboral a 35 horas, el afán de vincular la reducción de la jornada laboral a la creación de nuevos puestos de trabajo. Para nosotros la reducción de la jornada laboral es un objetivo instrumental al servicio del empleo. Hemos dicho siempre por activa y por pasiva. Usted, señor Méndez, perdone que le interrumpa, ¿tiene en cuenta que enfrente tiene a los empresarios que tendrán algo que decir en lo de la jornada de 35 horas? Que no es el gobierno, que son los empresarios. Naturalmente que tengo presente, que tengo enfrente a los empresarios, en tanto en cuanto precisamente los empresarios en este momento y hacia ellos, o contra ellos va también dirigida la movilización del 3 de diciembre, están en una posición de rechazo y de hostilidad absoluta a la reducción de la jornada laboral. Naturalmente que lo tengo presente. Pero yo tengo que seguir defendiendo la necesidad de darle una oportunidad para que tengan un puesto de trabajo a aquellos que no lo tienen en este momento. Y esta es una buena vía. Nosotros eso lo hemos analizado de una manera pormenorizada. En un horizonte que para nosotros debía de ser el año 2000, se debía de plantear una reducción de la jornada máxima legal a 35 horas. Y de aquí al año 2000, nuestro planteamiento se concreta en una doble vía. Llegar a un acuerdo interconfederal con la patronal para reducir la jornada laboral con compromisos de creación de nuevos puestos de trabajo y abarcando la eliminación de las horas extraordinarias y abarcando la eliminación del pluriempleo, y en paralelo, y este era un elemento fundamental de la Mesa para la Estabilidad del Empleo, lo que voy a decir ahora, y el gobierno lisa y llanamente lo ha hecho desaparecer de esta propuesta del gobierno en relación con los incentivos. Nosotros lo que planteábamos es que se habilitara un marco regulador, que se habilite un marco regulador por parte del gobierno, donde se establezcan incentivos económicos a la creación de empleo vinculados a la reducción de la jornada laboral y con compromisos efectivos, puesto que el incentivo tiene que estar vinculado al nuevo puesto de trabajo. ¿Por qué lo planteamos? Hombre, porque somos conscientes de que en el corto plazo pues se pueden provocar distorsiones en la productividad de las empresas, y para hacer esos ajustes hacen falta incentivos económicos. Más o menos, ¿cuántos puestos de trabajo, por acabar, cuántos puestos de trabajo calculan ustedes, haciendo abstracción? Si hoy se decreta jornada de 35 horas semanales, ¿cuántos puestos de trabajo se pueden crear? Bueno, tal y como lo estamos planteando. Primero, establecer un periodo de aclimatación de en torno a 2 años en las empresas, con incentivos económicos de carácter decreciente, como se ha hecho en Francia, con un horizonte de reducción de la jornada máxima legal al año 2000. Nosotros estimamos que se pueden crear en torno a 1 millón de puestos de trabajo en nuestro país. Pero usted no cree que los empresarios... Luego tengo que seguir con la contrarreforma fiscal. Sobre este mismo asunto de las 35 horas, desde un punto de vista puramente económico, inmediatamente se entiende que una reducción de la jornada de trabajo de cualquiera de los trabajadores en un 5, en un 7, en un 9%
del tiempo horario supone automática y paralelamente una elevación salarial, al menos si no se traduce en una bajada de ese salario. Digamos, se rebaja de 40, de 37, de 38 a 35 horas la jornada laboral y en esa misma proporción o en una parecida se rebaja en salarios y ese fondo que se puede generar puede destinarse a subvencionar la creación de empleo. Pero de otra manera, la jornada de los 35 horas, si no responde a una mejora social, lo que está respondiendo es a una subida encubierta de los salarios. Supongo que esa es el banderín de enganche que están empleando en estos momentos los sindicatos cuando ya todas las acciones reivindicativas con motivo de las renovaciones de los convenios no tienen razón de ser, puesto que cuando había inflación del 20, del 10, del 7%, la negociación era muy importante y con inflación del 1 o el 2% ya carecen prácticamente de importancia. Supongo que esa y no la creación de empleo es un poco la motivación profunda de las 35 horas. Vamos a ver, la reducción... La subida encubierta de los salarios no está mal, ¿no? La encubierta no. Bueno, una de las grandes diferencias que tenemos con Europa precisamente es el nivel salarial en nuestro país, que está claramente por debajo de la Unión Europea. Es decir, que la convergencia también significa acercarnos a niveles salariales. Hay una cuestión que no se puede perder de vista. La reducción de la jornada laboral es una constante histórica a lo largo de los últimos años, a lo largo del último siglo, una constante histórica. En este momento las jornadas agotadoras de sol a sol pues ya no se producen, afortunadamente. En algunos gremios. En el nuestro sí. Me comentaba Isabel que lo que tenéis que hacer es sindicalizaros, afiliaros a la Unión General de Trabajadores y nos defenderemos adecuadamente. Si es que todavía seguís creyendo en la fuerza del individuo frente al poder de la empresa y eso no funciona. Esa ha sido una constante histórica, la reducción de la jornada laboral. En este momento lo que ocurre es que las renovaciones tecnológicas o las innovaciones tecnológicas han sido tan meteóricas que hay que impulsar, hay que darle un aporte suplementario a esa inercia que ya se está produciendo de reducción de la jornada laboral con medidas legislativas y con medidas a través de la negociación colectiva. Y no ha ocurrido lo que se decía. Hay un viejo discurso que ya tiene más de 100 años de antigüedad que se decía: cuando se reduzca la jornada laboral, como se producirá un incremento encubierto de los costos laborales, de los salarios, pues se puede producir la ruina de las empresas. Eso, bueno, eso ha sido una falsedad. Entonces lo que tenemos que hacer es ir directamente a la reivindicación de un mejor reparto de la productividad. Si me permite, yo intento terminar la exposición a ver si lo puedo convencer. No se ha producido esa situación, sino que bien por el contrario. El nivel de riqueza que existe a nivel mundial es muchísimo mayor, descomunalmente mayor que el que había hace 60 o 70 años. Lo que pasa es que está peor repartido. Y en ese sentido es en el sentido en que tenemos que abordar pues la redistribución del tiempo de trabajo. Pero usted no cree, señor, eso de que está peor repartido es muy discutible. Está peor repartido. ¿Usted no cree que el empresario... Si me permite, voy a decir las clases medias, no sé a dónde se referirá usted, pero las clases medias y el reparto de la riqueza es infinitamente mejor hoy de lo que era hace 50 años. Está claro que está peor repartido. En este momento. Será a escala internacional. En este momento, a escala internacional, los ricos son mucho más ricos y los pobres son mucho más pobres. A escala internacional está peor repartido. Dentro de Europa, por ejemplo, no, desde luego. Isabel, si solo hay que ver los telediarios, el internet, estos avances, estos avances nos ponen de manifiesto pues una cruel incongruencia, ¿no? Que con los avances tecnológicos del internet, con el canal del internet o con la televisión podemos ver cómo se muere de sed un ser humano en África porque no llega el canal de agua, que es el canal básico, más que el Pero a la vez hay más ricos, digamos, o hay mayor bienestar que hace 50 años. Es lo que él dice, los ricos son más ricos. Bueno, dentro de España se han incrementado las desigualdades. En los últimos años también. En España, el 10% de la población que es pobre, digamos, el 10% de los ciudadanos españoles, que son los más pobres, tienen una renta 10 veces inferior al 10% de los ciudadanos españoles más ricos. Pero hay más bienestar en la sociedad española de ahora que la de 50 años, sigue estando mal repartido. Hombre, ya, afortunadamente, sí, afortunadamente. Claro. Yo creo que son las dos cosas. En eso estamos trabajando todos. ¿Hace 50 años cómo era? No le iba a decir, porque yo no creo que fuera mejor. Pues no tengo ahora mismo los datos, pero así a simple vista no creo que hayamos ido a peor. Hace 50 años España estaba saliendo de una guerra. Es que España era muy pobre. Estaba saliendo de una guerra. Yo lo que estaba haciendo era poner el énfasis en que la riqueza es mucho mayor
y está peor repartida. Digamos, el nivel de riqueza es muchísimo mayor que el que había hace 20, 30, 40, 50, 60 años. Yo quería volver... ¿Puedo terminar con una cosa sí, pero es con el señor que pretende defender las 35 horas? Lo que quería distribución se reivindica. Lo que quería manifestar es lo siguiente. Nosotros planteamos una reducción de jornada del 10%, por poner un caso concreto, pero con una creación de empleo del 6%. No establecemos esa equiparación 10%, 10%. Y luego lo que estamos planteando es un reparto, en el corto plazo un reparto entre aportaciones del Estado, a lo largo de 4 o 5 años, los 4 o 5 años iniciales, un reparto de la productividad al servicio del empleo y también una contención salarial. Es decir, si los empresarios se comprometen a crear nuevos puestos de trabajo a través de la reducción de la jornada laboral, que nadie dude que los sindicatos estamos por la contención de los salarios. No por el recorte de los salarios, sino por contener en el futuro los incrementos salariales para también en ese corto plazo, pues... Señor Méndez. Sí, no importa, si ha dicho lo que tenía que decir, aunque la frase la haya dejado en punto suspensivo. Bien, no, es que hablaba usted de los más desfavorecidos, de los sectores más pobres. Yo creo que uno de los sectores más desfavorecidos, sin duda, es el de un determinado sector de pensionistas, concretamente las viudas. Las viudas españolas, o un sector de viudas españolas, tienen cobran unas pensiones realmente miserables, además cobran mucho menos de lo que cobraría el trabajador, vamos, si fuera el recepcionista directo de la pensión. Y yo, no sé, a lo mejor me falla la memoria, pero yo no veo que los sindicatos se hayan movilizado nunca por esas personas concretamente. ¿Tienen ustedes intención de hacerlo? Hombre, precisamente en el acuerdo de pensiones hemos puesto énfasis en mejorar la pensión de viudedad. Es decir, en el año 1997 uno de los compromisos era mejorar la pensión de viudedad. Y estas movilizaciones están dirigidas pues también a defender los intereses de 3 millones de pensionistas. Hay 3 millones de pensionistas que no tributan al impuesto de la renta de las personas físicas porque no llegan al límite. 3 millones de pensionistas. Bueno, de los hipotéticos y artificiales beneficios de la reforma fiscal, ni esos 3 millones de pensionistas, ni 2 millones de trabajadores en paro, que tampoco tienen que hacer la declaración, de esos hipotéticos beneficios no se van a beneficiar, y valga, digamos, la redundancia. Y sin embargo van a salir enormemente perjudicados. El otro día en una revista médica de mucho prestigio se hacía una reflexión muy interesante. Como se estima que puede haber una pérdida de recaudación de en torno a 1 billón con B de peseta como consecuencia de la contrarreforma fiscal, organismos de muy diversa índole, no la Unión General de Trabajadores. Se habla entre 600.000 millones de pesetas, el propio gobierno reconoce en torno a 500.000 millones de pesetas, entre 600.000 millones de pesetas y 1 billón. Y en 750.000 millones de pesetas, por ejemplo, se hace la estimación por parte de las entidades financieras. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que a algunos trabajadores le van a rebajar 10.000 pesetas en los impuestos, que a estos pensionistas no le van a rebajar porque no declaran. Y sin embargo, a las personas más necesitadas, a 5 millones de ciudadanos españoles, le van a quitar 200.000, entre 200.000 y 300.000 pesetas de políticas públicas que van a dejar de financiarse como consecuencia de la pérdida de recaudación que provoca la contrarreforma fiscal. ¿Eso es un hecho o es una hipótesis de trabajo? Hombre, para mí, como es una hipótesis tan indeseable, ojalá no se produzca. Lo que estamos manifestando es los gravísimos riesgos que tiene la contrarreforma fiscal por la pérdida de recaudación. Aparte de que es injusta, que es hiriente en algunos temas, es que la pérdida de recaudación que conlleva es tremendamente peligrosa y además va a contrapelo de las necesidades reales de nuestra población, va a contrapelo de la necesidad de converger con la Unión Europea en niveles de protección social y además pues, no tiene ninguna justificación porque en este país la presión fiscal... Tienen una encuesta entre los propios trabajadores a ver quiénes se apuntan a la reforma fiscal y quiénes no, salvo los líderes sindicales. No, si es muy fácil, si los trabajadores conocen perfectamente qué es lo que va a ocurrir, por cada 1.000 pesetas que le deduzcan de su impuesto a un trabajador que cobre entre 2 y 3 millones de pesetas al año, le van
a rebajar de sus impuestos, aquellos que tienen una renta superior a 10 millones de pesetas, le van a rebajar 60 veces más, 60.000 pesetas. ¿Y cuánto paga uno y hay que cuánto paga hacerla otro? entre lo que se rebaja. Es que habrá que hablar en porcentaje con respecto a lo que uno paga también Claro. de impuestos, ¿no? Claro, al que más paga, más le rebajan, al que menos Pero, paga, es que pero en probablemente- proporción le van a rebajar Isabel, mucho es más que al que paga menos que al que paga Es más. que el pan, el vestido... Claro, el pan, el vestido, los automóviles no se pagan en proporción. Digamos, al trabajador no le cobran en proporción un 20% o un 30% menos cuando tiene que cambiar de coche, ¿no? Señor Méndez. Pero ustedes nunca se acuerdan de lo que paga uno y de lo que paga otro. A este le van a rebajar tanto y a este le van a rebajar 60 veces más, hombre, pero es que se paga 100 veces más. Según esta... También contribuye 100 veces más a la solidaridad. No, y si vamos Pero a ver, sale habrá que 60 hablar con veces, propiedad. pero sale 60 veces más beneficiado, Y además 60 hay una veces cosa, más señor beneficiado. Méndez, Tenemos que entender Esto que dice usted lo están percibiendo los propios trabajadores, porque a veces oyéndole da la sensación de que esto no está siendo percibido por la ciudadanía, por los propios trabajadores. ¿No hay manifestaciones en las calles contra la Hoy, rebaja fiscal? hoy hay una manifestación contra la injusticia fiscal. ¿Hay alguna pancarta hoy que diga queremos más Yo impuestos? quiero hablar. Pero si la discusión en una sociedad moderna como la que usted y yo defendemos, al menos yo la defiendo, no es cuánto se paga de impuestos, sino para qué se pagan los impuestos. Hombre, y qué servicios se financian a través de los señor impuestos. Méndez. Esa es la discusión. Señor Eso Méndez. de si se rebaja, si se pagan más o menos impuestos. Hay países del tercer mundo, dictaduras, donde no hay impuestos. El impuesto de la renta de las personas físicas no existía en nuestro país en la época de la dictadura de Franco, vivíamos muy mal. Señor Méndez, vamos a ver. Con los impuestos anteriores todos pagamos más, en eso estamos de acuerdo, ¿no? En que todos pagábamos más dinero y el gobierno recaudaba más dinero, lógicamente. Sí. Pero el pan, el coche, valía exactamente lo mismo que ahora. No, ahora valdrá un poquito más, No. ¿no? Ha subido la vida. Bueno, pero vamos, ha subido con el IPC. quiero decir. Entonces salimos ganando todo el mundo, porque si nos descuentan menos por impuestos y el pan, la leche y el perico sigue valiendo para todos igual, para el que gana 2 millones y para el que gana 40... De verdad, son aquellos que tienen unas rentas superiores a 10 millones. Pero estos son los que salen ganando de verdad. No, pero con el argumento que usted ha dado, que es el de el pan, la leche, el periódico... Sí, pero es que, pues, es que hay... Salimos beneficiados Bien. todos porque nos van a descontar menos. El pan, la leche, el periódico, El coche. el automóvil, eso se compra en el mercado. Claro, pero es que también antes que los impuestos eran más caros. Con la pérdida de recaudación que se va a producir, se van a socavar los cimientos del estado del bienestar. Eso lo supone, claro, eso lo es futurología. Eso lo digo yo, sí, lamentablemente, si esto sigue adelante, los hechos lamentablemente nos van a dar la razón. Entre las pérdidas hombre, ojalá no me la den, pero el problema es que las propuestas políticas y las decisiones políticas están configurando ese escenario, por ejemplo, hacia el futuro. Vamos a ver. Mire, vamos a tener un problema que a mí sí que me gustaría que no se produjera, y en ese sentido si coincidimos con el gobierno. Vamos a tener un problema porque nos pretenden recortar las transferencias de rentas que vienen de la Unión Europea. Eso creo que es conocido, ¿no? Sí. Se han malbaratado las empresas públicas más rentables de nuestro país, y aparte de haber esquilmado patrimonio público, pues se han perdido ingresos estables de varios cientos de miles de millones de pesetas para el erario público. Con la contrarreforma fiscal se va a producir una pérdida de recaudación de entre 600.000 millones y 1 billón de pesetas, como comentaba anteriormente. Como el estado del bienestar no se financia con el aire, sino que se financia con las aportaciones del Estado y con las cotizaciones sociales y con lo que entre todos contribuimos, con esa pérdida de recaudación, pues lógicamente se va a debilitar lo que los trabajadores no pueden comprar en el mercado, la enseñanza pública, y los la sanidad indirectos, pública. para que Los señores que tienen más de 10 millones de pesetas de renta sí pueden ir al mercado a comprar enseñanza. ¿Y los impuestos indirectos? Es decir, supongo que el Estado lo que deja de recaudar por aquí lo recaudará a través de los impuestos indirectos. No, pero con 1 millón más de trabajadores, por ejemplo, hay 1 millón más de cotizaciones a la Seguridad Social, ¿no? Hay 1 millón más de trabajadores que están cotizando a las arcas de la Seguridad Social, y 1 millón menos de trabajadores que están recibiendo un subsidio de desempleo. Pero lo que ocurre es que las necesidades son más altas porque esos trabajadores... Si hay menos desempleados, por ejemplo. Pero esos trabajadores contribuyen. Primero, más de la mitad de los desempleados no tienen protección por desempleo. No tienen protección por desempleo. Por lo tanto, en cualquier caso, esas cotizaciones debían de ir a mejorar la cotización por desempleo, cosa que no ocurre. Hay más trabajadores que contribuyen, hay más trabajadores que tributan para tener pensiones. Y ¿sabes lo que está ocurriendo en la actualidad? Que las nuevas pensiones tienen una cuantía afortunadamente superior a las anteriores. Y a su vez, las cotizaciones actuales son comparativamente menores.
La cuantía de los salarios es comparativamente menor que con anterioridad. Pero las pensiones, por ejemplo, no solo no han perdido protección, sino que la han ganado, porque recientemente se ha aprobado una ley y además se ha firmado un acuerdo por la cual los pensionistas revalorizan el IPC y más, y lo que, vamos, consolidan, digamos, la ganancia con respecto al IPC, ¿no? Naturalmente, y nosotros... O sea, que no ha bajado ahí la protección, sino todo lo contrario. No estoy diciendo que esté bajando la protección en ese sentido. Lo que estoy diciendo es que la evolución del gasto en seguridad social va a ser una evolución que exige reforzar los mecanismos de financiación y los ingresos. Eso es lo que estoy diciendo. ¿El panorama de los trabajadores lo ve así de negro? ¿Cómo lo veía hace 2 o 3 años? Yo no lo veo así de negro. Yo estoy comentando la realidad. ¿Cómo lo veía hace 2 o 3 años? Hace 2 o 3 años también la situación era muy difícil. Digamos que era más difícil porque había una situación de crisis económica internacional que golpeó a España, por ejemplo, en el 93 y en el primer semestre del 94, y se destruyeron miles de puestos de trabajo. Ahora ha cambiado la situación desde el punto de vista económico. Ha habido una etapa de crecimiento económico a nivel mundial que ha tirado de la economía española, que es muy sensible al cambio de ciclo a nivel internacional. Y lamentablemente lo que tenemos que decir es que no se está aprovechando de la manera adecuada, es lo que tenemos que decir. Hay un informe europeo que dice exactamente lo contrario. ¿Qué dice ese informe europeo? Que el gobierno español está sabiendo torear perfectamente los problemas de crisis económica que podría tener. Si el gobierno español no ha dado palo al agua para contribuir a la mejora del crecimiento económico. Estoy hablando de un informe que existe, que no me lo he inventado. El gobierno español, lo que ha hecho ha sido practicar una especie de frenesí privatizador. Este gobierno, el gobierno del PP, por cada mes de gobierno ha privatizado una empresa pública rentable, 25 meses, 25 empresas públicas rentables liquidadas. Y luego lo que se ha dedicado es a desarrollar una política fiscal para traspasar rentas de las trabajadoras y de los trabajadores, de aquellos que menos tienen a aquellos que más tienen. Esa es la realidad de la política del gobierno del Partido Popular. No ha resuelto ninguno de los problemas que tiene la economía española. Ha tenido algo a su favor, que es la buena coyuntura económica. Y el problema es que cuando cambie la coyuntura económica, como no se han resuelto los problemas de fondo que tiene la economía española, la situación puede ser particularmente grave para nuestro país, porque nuestro país, no ahora, también en el año 1986 y en el 1987, reacciona muy bien a los ciclos económicos de crecimiento internacional. Reacciona muy bien, pero reacciona muy mal en las situaciones de crisis económica, y este gobierno no está siendo ni siquiera previsor para el cambio de ciclo económico que ya los analistas pues están detectando. Sí, Luis Ignacio, perdón. No creo que sea la misión de ninguno de los aquí presentes, ninguno de los periodistas aquí presentes, hacer un encendido canto, un elogio a los logros de la política económica de este gobierno, pero sí, por pura congruencia, habrá que rechazar algunos de los argumentos de los que está poniendo sobre la mesa, porque si los 5 criterios de convergencia con el Tratado de Maastricht se han cumplido y se ha rebajado la inflación a menos del 3% hasta el 1,9%, si se han rebajado los tipos de interés desde el 16% hasta el 3,5%, si la estabilidad de la peseta se ha mantenido en niveles que nos permiten la inmediata integración en el euro, y si los tipos de interés y la inflación están en los niveles que están, no habrá sido exclusivamente por el crecimiento de otros países de nuestro entorno, que por otra parte ha sido inferior al nuestro. Pero dejando eso al margen. No, eso al margen no, es que no estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho y se lo voy a... Estamos diciendo se lo voy a comentar la defensa. Se lo voy a comentar. Que los hechos están ahí. Y además no se prive, si quiere hacer un encendido lógico de la política del gobierno, está en su derecho. No quiero hacerlo. Yo, si usted ha tenido oportunidad de seguir algunas de las intervenciones que ya haya podido tener en esta mesa o en la columna que tengo en un periódico, verá que no soy un acérrimo defensor, pero en este caso parece que las realidades y los datos están ahí. Lo que quiero decir es que este ensañamiento contra la política privatizadora no tendrá una motivación desde el punto de vista sindical de que las empresas públicas, al tener ese tipo de privilegios tanto para los representantes sindicales como para los trabajadores, se habían convertido en un foco de activismo sindical que ahora los centrales han perdido, y de ahí un poco el ataque, porque luego en términos económicos se podrá plantear si tienen ventajas o tienen inconvenientes, pero obviamente el cargar al sector público como empresario no es misión en ningún sitio. Mira, es una operada. Usted está muy equivocado. Los derechos sindicales son derechos constitucionales y los tenemos tanto en las empresas públicas como en las empresas privadas, y los vamos a seguir teniendo en las empresas públicas una vez que sean privatizados. Nosotros estamos ahí defendiendo de verdad el interés general, porque consideramos que es una barbaridad que el gobierno de nuestro país
nuestro gobierno no tenga capacidad de maniobra en un marco de mundialización de la economía en relación con sectores de carácter estratégico innegable como puede ser el sector de las telecomunicaciones o como puede ser el sector de la energía. Y es que quería volver a lo que usted ha comentado. Mire, el cumplimiento de los criterios de convergencia nominal en nuestro país se debe a los siguientes factores. El primero de ellos, sobre todo, está vinculado a la moderación salarial que ha habido a lo largo de los últimos años. Por cierto, ¿cuánto van a pedir de incremento en el próximo convenio del año que viene? Perdón, Isabel, quiero terminar con esto. La moderación salarial, hay analistas que así lo reconocen, la moderación salarial ha sido la que ha contribuido a que se modere la inflación. Pero eso ha sido el efecto y no la causa. Cuando el mercado de trabajo está muy cerrado, no se puede pedir elevaciones. Ese es el origen. No es la causa, la moderación salarial que venimos practicando desde el año 1994. Desde el 94 hasta la fecha los trabajadores han perdido una décima de poder de compra, del 94 al 98 en nuestro país. La moderación salarial ha contribuido a la bajada de la inflación. La bajada de la inflación es la que ha permitido que el Banco de España, que además tenía que converger en tipos de interés, baje los tipos de interés. Y la bajada de los tipos de interés es lo que ha facilitado que en parte, se rebaje el déficit público porque han bajado los tipos de interés. La otra gran aportación también proviene de los trabajadores. La otra gran aportación para rebajar el déficit público a los niveles actuales se debe a que se ha recortado 1 billón con B de pesetas de la protección por desempleo en nuestro país. Digamos que el pato lo han pagado las trabajadoras y los trabajadores, o el esfuerzo fundamental ha sido el de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Desempleados, porque hay más empleados, no porque se les hayan recortado las prestaciones a los desempleados. Isabel, los trabajadores en paro en nuestro país en este momento están peor protegidos, habiendo más cotizaciones que hace una década. En este momento hay un volumen mayor de trabajadores. No. A lo mejor por eso hay menos desempleados. No, en absoluto. Aquí en España, para que se sepa, hay más de 800.000 trabajadores según el paro registrado que no tienen prestación económica alguna por desempleo. No lo tienen. Están excluidos de la protección por desempleo. Si hablamos en términos de población activa, hay más de 1,5 millones de trabajadoras y trabajadores que no tienen protección por desempleo y están lógicamente en paro. Aquí es una falsedad manifestar que hay que recortar la protección por desempleo, que eso es a lo que te refieres, para estimular a los trabajadores a que encuentren un empleo. Aquí en España hay más de 800.000 trabajadores que están dispuestos a que se les reduzcan los salarios y les dan un puesto de trabajo. Hay más de 1.600.000 que están dispuestos a cambiar de domicilio. Los sindicatos fueron a la huelga en el año 88 precisamente naturalmente que no estamos de acuerdo con que se degraden las condiciones laborales. A lo que voy es que hay una predisposición de los trabajadores en paro para encontrar un empleo a costa de que se les rebaje la categoría, de que se les rebajen los ingresos, de cambiar de domicilio. Y seguimos teniendo 3 millones de trabajadores en paro. Un segundito, que no quiero que se nos... Defienden el salario mínimo. Nos queda poco tiempo y no quiero yo que se nos termine sin preguntarle qué le parece la propuesta conjunta sobre el empleo que han presentado los presidentes Aznar y Blair, y en la que se dice precisamente, entre otras cosas, se habla de reformar el mercado de trabajo, de fomentar la creación de empresas y de incentivar al desempleado para que acepte un trabajo. Pues me parece, no se especifica cómo, pero me imagino que se referirá a eso. Me parece que está muy desorientada, francamente, porque sigue abundando en el mismo error de que el problema del paro se resuelve con reformas del mercado laboral. Y precisamente en Europa la reflexión colectiva que están haciendo la mayoría de los gobiernos va en otra dirección. ¿Y Blair no es Europa? Sí, pero digo que la mayoría de los gobiernos europeos están haciendo una reflexión en otra dirección. Ir mitigando el monetarismo feroz que ha habido en los últimos tiempos y apuntar a una política de recuperación de la demanda para estimular el consumo interno, estimular por lo tanto el crecimiento económico y la generación de empleo, que es una receta bastante distinta. ¿Por qué? Porque están simplemente reflexionando sobre la realidad que hay en Europa. En Europa el aporte exterior, las relaciones exteriores económicas de los países de la Unión Europea aportan solo el 10% del Producto Interior Bruto. El 90% del Producto Interior Bruto depende de la demanda interna. Y los gobiernos, la mayoría de los gobiernos europeos, pues se está planteando precisamente
impulsado por el nuevo gobierno alemán, se está planteando pues recuperar la demanda, estimular el crecimiento económico, trabajar en previsión del estancamiento económico que puede haber por el cambio de ciclo, para que no aumente el paro, para que no aumenten las desigualdades. Por eso digo Lo que pasa es que me parece bastante desenfocado. La solidaridad alemana es muy curiosa, porque es solidaridad con respecto a los alemanes dentro, pero la solidaridad exterior, por ejemplo, son los alemanes los que nos quieren recortar los fondos de cohesión a nosotros. Que es un concepto de solidaridad un tanto equívoco. A mí me preocupa eso también. Por un lado, se están planteando políticas más beligerantes contra el paro y a favor de la igualdad. Y por un lado, efectivamente, hay un cierto repliegue hacia las necesidades nacionales que a mí también me preocupa. Ahora, el problema, claro, es que el gobierno de nuestro país no puede ir allí clamando por lo contrario de lo que practica aquí. Si allí está planteando que paguen más quienes más tienen, y aquí lo que hace justo lo contrario, pues desde luego no va a tener mucho éxito. Está planteando exactamente lo mismo, pero bueno, como en eso no nos vamos a poner de acuerdo, yo le quería preguntar si usted, después de tantos años en el mundo sindical, siente cierto fracaso porque lleva 10 años reivindicando la no precariedad en el empleo, o 12, y en esos 12 años se ha rebajado las prestaciones, no el gobierno del PP además, se han rebajado las prestaciones por paro, se han hecho los contratos basura, se han hecho auténticas barbaridades con el derecho a echar a un empleado, y todo esto a lo largo de 10 años. ¿Y usted cómo se siente? Bueno, si acaso lo que siento es la necesidad de empeñarme con más afán en el trabajo sindical para mejorar la situación de las trabajadoras y los trabajadores de este país, que afortunadamente están mejor por su propio esfuerzo. ¿Están mejor que cuándo? Están mejor que hace una década, y están mejor que hace 20 años, y están mejor que hace 30 años. O sea, que estamos mejor. Evidentemente. Evidentemente, es que el esfuerzo que ha hecho el conjunto de la sociedad española no lo puede descompensar las torpezas más incalculables de cualquier gobierno. Y eso a pesar de ni siquiera no pueden descompensar las torpezas que podamos tener las organizaciones sindicales o la patronal. Hombre, le puedo decir que, por ejemplo, la jornada de 40 horas, pues nos costó muchísimos años llegar a la jornada de 40 horas, pero llegamos. Y la jornada de 35 horas, pues la estamos reivindicando desde finales de los años 70, para que quede claro. Y llegará el año 2000 y estoy convencido que lo habremos alcanzado, nos costará el tiempo. ¿No tiene usted la sensación, en esa especie de lucha de clases, en el nuevo ciclo de lucha de clases, que ahora puede haber un enfrentamiento muy fuerte entre los trabajadores con un empleo más o menos estable y aquellos que están dispuestos, digamos, a romper lo que ha sido la línea reivindicativa de los sindicatos con tal de que le den un trabajo? Es decir, que hay mucha gente a la que el premio de encontrar un puesto de trabajo pone en un brete la situación de los sindicatos porque están dispuestos a que sean precarios, a que no tengan desempleo, a que tengan no sé cuántas horas, a unas condiciones muy duras que a ustedes les pone un poco en cuestión su papel de sindicatos, que pueden aparecer como defensores de los trabajadores estables y, sin embargo, enfrentados, digo entre comillas, a los trabajadores eventuales. Al contrario, le dan mucho más valor al papel del sindicato. Y lo que puedo decir es que los trabajadores con un contrato estable saben perfectamente que el peligro peor que les acecha a su estabilidad en el empleo y a su salario es que haya las bolsas de paro y de precariedad que existen actualmente, que esa es la presión a la baja peor que puede tener el mercado laboral. Los trabajadores por eso lo tienen muy claro, que tenemos que reunificar el mercado de trabajo. Señor Méndez, no, perdón un momento, porque eso tampoco quiero que se me quede en el tintero. En la última feria sobre el empleo que organizó el diario ABC se recibieron millares de currículums de universitarios en busca de un empleo. ¿Estamos formando en España muchos más universitarios de los necesarios con el despilfarro que eso supone, con el gasto brutal que eso supone en formación y en frustración de personas que invierten años de su vida en obtener un título universitario para luego comérselo con patatas, ¿no? Yo creo que no. Precisamente el gasto más justificado es el gasto en educación. Y en ese sentido creo que tenemos que seguir avanzando. Una de nuestras exigencias es que se incremente el gasto educativo en nuestro país, que sigue estando muy por debajo de los promedios de la Unión Europea. No lo creo, al contrario, eso le da ya una probabilidad más alta a los trabajadores con esas cualificaciones para que encuentren un puesto de trabajo. Lo que hay es que crear esa oportunidad. Lamentablemente, pues es verdad que... universitario de botones, caricaturizando, ¿no? Sí, es verdad que tenemos la generación de jóvenes mejor preparadas de toda la historia de nuestro país, pero con los niveles de paro existentes pues no se están aprovechando, pero eso no es culpa de los universitarios. Pero es que no, digo que hay un desfase entre las titulaciones y los puestos de trabajo, los estamos titulando mal, es que me parece que está... Bueno, en ese aspecto es cierto que hay algunos problemas, pero ese no es el problema fundamental que existe en nuestro país es que falta trabajo. Hay que crear más trabajo
Y luego, pues lamentablemente el trabajo que se crea está sobre todo en sectores poco cualificados y habría que darle un cambio general pues a lo que es la lógica del desarrollo económico en nuestro país, apostar por la aportación tecnológica, en fin, buscar la calidad de los productos, buscar sectores pues por lo tanto más especializados, y ahí pues ya tenemos la mano de obra. En España, por ejemplo, en el sector del automóvil, lo digo para que se sepa, el sector del automóvil en España es uno de los más competitivos del mundo, porque tiene trabajadores altamente cualificados, muy motivados, muy flexibles. Aquí los círculos no han sido, permítame la crítica, algún sindicato no parece que haya sido muy flexible. Pero no habrá sido la Unión General de Trabajadores. Pero ¿no tiene usted la sensación de que... Hombre, ahí estamos. El señor Gutiérrez y usted tienen un pequeño problema, ¿eh? Quería plantear otra cuestión. Ahí simplemente hay un problema. Ahí simplemente ha habido un problema. Es probable que la patronal haya querido pues aprovechar esta situación porque puede prever un estancamiento de la venta de automóviles hacia el futuro. Y luego es verdad que se ha podido provocar un cierto alargamiento del conflicto, pero ha podido ser por circunstancias del Comité de Empresa, por no achacables a la Unión General de Trabajadores. Hay una fragmentación sindical allí bastante seria. Eso le quería me quería una pregunta muy breve. Para todos los problemas que plantea con respecto a las posibilidades de creación de empleo, ¿no cree que España, que es el país europeo que tiene las más altas cotizaciones de seguridad social, 28% a cargo de los empresarios, 6% a cargo de los trabajadores, debería llevar a cabo una política de reducción de las cuotas empresariales como mejor fórmula para crear empleo que todas las demás que están sobre el tapete? No, porque además esa lectura es muy parcial. Lo que hay que ver es la presión fiscal total. Es auténtico a la creación de empleo. Pero lo que hay que ver es la presión fiscal total, y en la presión fiscal total estamos 6 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Digamos que también nuestro país es muy competitivo en presión fiscal. Hombre, los empresarios no pueden hacer solo la cuenta de las cotizaciones, tienen que hacer la cuenta pues del total de la presión fiscal que soportan. Yo quería preguntarle por la aristocracia sindical. ¿Ustedes tienen la sensación de que pertenecen a una clase privilegiada que es el mundo sindical? No, en absoluto. Los liberados, los liberados de los sindicatos. Si me permite la expresión, yo creo que somos pues un grupo de trabajadores que los propios compañeros nos encargan la misión de representarlo. Y ya está. Y lo que puedo decir es que al margen de los que salimos o dejemos de salir en los medios de comunicación, hay decenas de miles de dirigentes sindicales que están dando la cara por sus compañeros de trabajo de una manera muy abnegada, de una manera a veces arrastrada, aguantando presiones de los empresarios, y solo tienen una satisfacción, solo una: pensar que están haciendo las cosas bien y pensar que están haciendo en lo que creen, ¿no? ¿El coste que se supone en las empresas públicas, por ejemplo? Si en las empresas públicas no tenemos ningún tipo de privilegio, solo lo que tenemos son los derechos que se deducen de ese factor que hay que valorar de la Constitución española, que ahora cumple 20 años, de que a las organizaciones sindicales se nos consideran pilares del Estado constitucional en nuestro país. Yo no creo que nadie en ese aspecto tenga ningún tipo de disgusto. Te voy a poner una mordaza, es un horror esto. Se nos echa el tiempo encima. Teníamos bastantes preguntas de los telespectadores, pero no me va a dar tiempo a trasladárselas. No sé, le voy a preguntar una al azar, una escogida, me la tiene que contestar en 20 segundos. ¿Cómo es posible que a mi hija no le den trabajo por tener una niña de 5 meses y además le quiten el paro argumentando que no acepta el trabajo cuando la empresa realmente no se lo da? Eso es una barbaridad. Es una verdadera barbaridad, eso es lo único que puedo decir, y desde luego eso no tiene nada que ver, por ejemplo, con la necesidad de que se incremente la población en nuestro país. A las mujeres se las discrimina porque tienen niños pequeños, pues apague y vámonos, ¿no? Pues no le puedo trasladar más, es una pena porque tenía muchas, me las han pasado muy tarde. Yo pido disculpas a los telespectadores que nos han dirigido las preguntas, pero me han llegado fuera de plazo. Simplemente una pregunta: ¿hay ambiente en este momento para una huelga general en abril? Bueno, nosotros estamos, lógicamente, 10 segundos, enfocados en el 3 de diciembre. ¿Podemos hablar en abril o antes de abril? Si me invitan, pues yo podré venir, que seguro que este programa va a seguir incrementando en audiencia y por lo tanto vas a sobrevivir. Si yo lo que tengo que hacer es manifestarme por las 50 horas semanales y saldría ganando. Bueno, les agradecemos mucho su presencia. Mañana volveremos, mañana estará aquí el escritor Antonio Gala. Y les esperamos, no nos falten, que tengan un buen día. Hasta mañana.